¿Alguna vez te han herido tan profundamente que sientes que el alma se te rompe en mil pedazos? ¿Has sentido esa rabia silenciosa, ese deseo de demostrarle al mundo y a quien te hizo daño que no te has quedado en el suelo? Si estás aquí, es porque dentro de ti hay una voz que clama por respuestas, por justicia, por equilibrio emocional. Y déjame decirte algo, amigo mío. Hoy estás a punto de descubrir un conocimiento que muy pocos se atreven a compartir. Hoy aprenderás, desde la filosofía eterna del estoicismo, cómo hacer que quien te hirió se sienta pequeño, sin siquiera tocarlo. Lo que estás a punto de escuchar no es venganza disfrazada, es sabiduría ancestral. Es el arte sagrado de convertir tu dolor en fuerza, tu herida en escudo y tu serenidad en el arma más poderosa de todas. Aquí no hablamos de confrontar con gritos ni con reproches. Hablamos de dominar el campo de batalla más importante, tu interior. Hoy te enseñaré, paso a paso, cómo aplastar el ego de quienes intentaron destruirte sin perder la gracia, la disciplina ni la felicidad. Pero antes de revelar estos secretos estoicos, déjame decirte algo crucial. La mayoría de las personas que ven estos contenidos aún no están suscritas al canal. Sí, tú mismo podrías ser uno de ellos. Así que hazte un favor a ti mismo y suscríbete ahora a Canal Despertar Estoico, porque aquí no solo encontrarás enseñanzas, sino una verdadera revolución espiritual que transformará tu vida. Quédate hasta el final, porque cada minuto de este viaje es una joya que puede cambiar tu manera de enfrentar la traición, el dolor y la vida misma. Hoy te daré las claves para que tu presencia sea la lección más devastadora para quien te hirió. Y créeme, cuando terminemos, no volverás a ser el mismo. Hay una lección profundamente enraizada en el estoicismo que pocos se atreven a practicar, y es la indiferencia como forma de poder. Imagina a alguien que te ha herido, que ha atravesado tu vida dejando cicatrices, y tú, lejos de caer en la trampa de la ira o la revancha, simplemente decides no sentir. Sí, tal cual, no sentir. Porque cuando uno decide, desde la serenidad del equilibrio emocional, que esa persona nunca tuvo un verdadero peso en su existencia, está aplicando una de las enseñanzas más crudas y liberadoras de la filosofía estoica. En la vida cotidiana, ¿cuántas veces nos dejamos atrapar por la necesidad de demostrar que algo o alguien nos ha afectado? Aquí, el sabio sabe que el verdadero golpe se da cuando no hay golpe. Cuando en lugar de la reacción, eliges la quietud, y eso, querido discípulo, es más fuerte que cualquier grito o reproche. A menudo, las personas creen que el desprecio se expresa a través del enfado, pero la indiferencia es, sin lugar a dudas, el arte sutil que convierte al agresor en un espectador impotente. En esto radica la esencia del desarrollo personal, en comprender que no todo merece una respuesta y que no todos los actores de tu vida merecen permanecer en escena. Como cuando, en la meditación, decides observar un pensamiento sin apego y lo dejas ir. Así es exactamente como debes tratar la presencia de quien te ha hecho daño. Un pensamiento pasajero. Una nube que no merece la tormenta que provocaría si te engancharas a ella. Aquí, la disciplina mental es tu escudo, el que evita que el veneno emocional penetre y altere tu felicidad. Y es que, si te fijas, la indiferencia tiene algo de sublime. Es como aquel estoico que, en medio de la tempestad, no se inmuta. La persona que te hirió, al verte avanzar sin siquiera parpadear ante su recuerdo, quedará consumida por una pregunta silenciosa. ¿Realmente fui tan insignificante en su vida? Y es esa duda la que corroe más que cualquier reproche, porque no necesita palabras para ser poderosa. En este punto, la filosofía nos enseña que no es necesario levantar la voz cuando tu serenidad ya habla más fuerte que cualquier argumento. Es un juego de ajedrez emocional donde simplemente no juegas. Llevemos esto a la vida diaria.
Piensa en esa colega que te traicionó o ese amigo que se distanció de manera hiriente. Imagina que te los encuentras en la calle o en una reunión y en lugar de la tensión o el desplante, simplemente los saludas con la misma cortesía que a cualquier desconocido. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? Esa acción es un acto estoico en sí mismo. Estás demostrando que tu equilibrio emocional es inquebrantable y que tu desarrollo personal ha llegado a un punto donde no te defines por lo que otros hacen, sino por cómo decides responder ante ello. No es fácil, por supuesto. Requiere una disciplina férrea, casi como la de un guerrero interior que se niega a entrar en batallas que no le aportan nada. Pero créeme, amigo mío, esta es una de las victorias más dulces que puedes saborear. Cuando tu indiferencia es genuina, no una máscara forzada, sino la expresión natural de alguien que ha encontrado la verdadera felicidad en su propio camino, la persona que te dañó se encoge ante tus ojos y ante los suyos, porque el mensaje es claro. Nunca fuiste tan importante como pensaste. Esto es estoicismo en su estado más puro. Y así, sin prisas y con la calma del sabio, vas aprendiendo que tu bienestar y tu equilibrio emocional siempre deben estar por encima de cualquier drama ajeno. Que tu camino, lleno de meditación, filosofía y desarrollo personal, es demasiado valioso para desviarlo por las acciones de quien no merece tu energía. Entonces, ¿qué sigue después de dominar este arte sutil de la indiferencia? Déjame guiarte hacia la siguiente enseñanza, donde descubrirás cómo el éxito silencioso puede ser aún más devastador para el ego de quien te ha querido derribar. Dicen que la mejor venganza es vivir bien, y no es una simple frase hecha, es una lección profunda del estoicismo que retumba en cada paso que das hacia adelante. Cuando alguien intenta destruirte y tú decides elevarte, te conviertes en un reflejo de lo que la filosofía estoica enseña. La verdadera victoria es la superación personal. ¿Sabes lo que ocurre cuando, después de la traición, prosperas y logras un éxito tangible? Se produce una incomodidad silenciosa en el otro, como si tu éxito fuera un espejo cruel que refleja su propia pequeñez. Aquí no hablamos solo de éxito material, sino de un crecimiento interior, de la disciplina con la que construyes una vida sólida y llena de equilibrio emocional. Porque mientras otros esperan verte arrastrado por el barro, tú te elevas como un roble, fuerte y sereno. Imagínate por un momento que esa persona que te hirió te ve logrando aquello que siempre te dijeron que no podrías, que te observa alcanzar metas, rodearte de personas valiosas y, sobre todo, mantener intacta tu felicidad. Esa imagen es un recordatorio vivo de que su daño no solo fue inútil, sino que se convirtió en la fuerza que te impulsó a mejorar. En la vida diaria, esto es como cuando después de un despido injusto, en lugar de caer en la autocompasión, fundas tu propia empresa o consigues un trabajo aún mejor. El éxito, bajo la mirada estoica, es un acto de redención personal y al mismo tiempo un castigo sutil para quien intentó destruirte. En este camino de desarrollo personal, la clave es mantener la mirada en tu propio horizonte. No se trata de obsesionarte con demostrarle nada a nadie, sino de ser coherente contigo mismo y con tu filosofía de vida. Al adoptar el estoicismo como brújula, te centras en aquello que puedes controlar, tus actos, tu mentalidad, tu equilibrio emocional. La prosperidad que surge de este enfoque no es solo económica o profesional, sino espiritual. Es esa sensación de plenitud que llega cuando sabes que has sido fiel a tu propósito y que has transformado la adversidad en un peldaño más hacia tu grandeza. He aquí donde la meditación diaria juega un papel crucial. Al dedicar tiempo a la reflexión consciente, alineas tus decisiones con la serenidad y la sabiduría que solo un estoico puede alcanzar. ¿Qué ocurre entonces?
Sin necesidad de decir una palabra, quienes te hirieron observan cómo floreces desde la raíz, mientras ellos quedan atrapados en su propia inmadurez. En el fondo, es un duelo silencioso donde tu éxito se convierte en la espada que corta de raíz cualquier intento de manipulación emocional o control. Y si aún dudas del poder de este enfoque, piensa en grandes figuras de la historia que tras ser humilladas o traicionadas, eligieron no hundirse en el rencor, sino canalizar esa energía en la construcción de legados que hoy admiramos. Desde emperadores estoicos hasta filósofos perseguidos, todos aplicaron la misma fórmula: convertir la herida en impulso, la traición en oportunidad. Tú también puedes hacerlo. Recuerda que la disciplina es la llave para moldear un destino que no solo sea próspero, sino profundamente satisfactorio y equilibrado. Y así, cuando te das cuenta de que tu éxito es el lenguaje más claro y contundente para responder al daño recibido, surge una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si llevaras esta filosofía aún más lejos? Si además de prosperar, eligieras ignorar por completo a quien te dañó. Sigue caminando conmigo, porque en el siguiente paso descubrirás cómo el desprecio silencioso puede ser el castigo más devastador de todos. Cuando un discípulo del estoicismo comprende que ignorar es más efectivo que confrontar, ha dado un paso gigantesco en su desarrollo personal. Y es que despreciar, entendido como no conceder atención ni energía a quien intentó hacerte daño, es uno de los actos más poderosos que puedes ejercer. Aquí no se trata de alimentar el ego, sino de proteger tu paz interior. Imagina un guerrero que, en lugar de sacar su espada ante un ataque, simplemente da la espalda y sigue caminando. Ese es el nivel de autocontrol que la filosofía estoica te invita a cultivar. No reaccionar es desarmar por completo al agresor. Muchos creen que el silencio es debilidad, pero en realidad es una fortaleza monumental. Porque ignorar desde la serenidad y no desde la rabia es un ejercicio profundo de equilibrio emocional. Es la prueba de que has dejado de ser un esclavo de tus emociones y has aprendido a manejarlas con la maestría de un sabio. En la vida real, este desprecio se refleja cuando decides no responder a un mensaje hiriente, cuando no caes en la trampa de las provocaciones, o cuando dejas de frecuentar círculos que ya no te aportan nada. Pero ojo, porque aquí hablamos de un desprecio elegante sin rencores. Se trata de no alimentar la energía destructiva que otros lanzan hacia ti, y en cambio redirigir tu atención hacia aquello que nutre tu felicidad. ¿Te das cuenta? Estás aplicando el arte de vivir bien, de soltar, de no dejarte arrastrar por la marea de la ira. Es un ejercicio constante de disciplina mental, de recordarte que tu energía es sagrada y que no debe ser desperdiciada en conflictos estériles. El estoicismo nos enseña que cada vez que decides no reaccionar ante una provocación, fortaleces tu carácter y avanzas un peldaño más en tu camino hacia la sabiduría. Y este desprecio no es solo una táctica, sino una muestra de respeto hacia ti mismo. Es la afirmación tácita de que tu tiempo y tu atención son demasiado valiosos para ser entregados a quienes intentan derribarte. Aquí es donde la meditación vuelve a ser una herramienta esencial. Cada vez que practicas el desapego consciente, entrenas tu mente para elegir la paz por encima del caos. La paradoja es que, cuanto más ignoras a quien busca herirte, más se desespera. La ausencia de reacción se convierte en un espejo incómodo donde el agresor solo encuentra su propia miseria. Es como dejar a alguien gritando en medio del desierto. Tarde o temprano, el eco de sus gritos se apaga por sí solo. Y tú, mientras tanto, sigues avanzando por el sendero del desarrollo personal, sin mirar atrás, ligero y libre. Y ahora que has aprendido el arte de despreciar sin resentimientos, es momento de descubrir un nivel aún más elevado de poder interior,
el control emocional absoluto, porque la verdadera superioridad no está en ignorar desde la arrogancia, sino en dominar por completo tus emociones. Ven, acompáñame al siguiente paso, donde desvelaremos el secreto del autocontrol como símbolo de fortaleza indestructible. Aquí llegamos al corazón del estoicismo, el dominio total sobre uno mismo. Es aquí donde radica la verdadera superioridad, no en la fuerza bruta ni en la astucia, sino en la serenidad absoluta que nace del control emocional. Imagínate como una roca en medio de una tormenta. Mientras el viento y la lluvia intentan derribarte, tú permaneces inmutable, observando el caos, sin permitir que te penetre. Esa es la fuerza que el estoico cultiva cada día. Esa capacidad de no reaccionar de manera impulsiva frente a las provocaciones. Cuando alguien te hiere, la reacción natural es devolver el golpe. Pero tú, discípulo de la filosofía, sabes que el verdadero poder es la calma. No hay mayor humillación para un agresor que encontrarse frente a alguien que no se inmuta, que mantiene su equilibrio emocional incluso en medio del fuego cruzado. Aquí, la meditación y la disciplina se convierten en tus aliadas diarias, pues te permiten reconocer la emoción que surge y en lugar de actuar desde la impulsividad, elegir la respuesta más sabia. El control emocional no significa reprimir lo que sientes, sino canalizarlo. Es como tomar la energía de la ira y transformarla en combustible para construir algo más grande. En la práctica, es cuando después de una discusión injusta, en lugar de desquitarte, eliges enfocarte en tus proyectos, en tu desarrollo personal, en tu crecimiento interior. Es decidir que tu felicidad no depende de la conducta ajena, sino de la solidez de tu filosofía de vida. El estoicismo enseña que cuando mantienes la calma frente al insulto o la traición, no solo proteges tu paz mental, sino que dejas al agresor atrapado en su propio juego. Es como si se encontrara golpeando una pared de mármol, desgastándose sin lograr mover ni una grieta. Y mientras tanto, tú conservas intacta tu energía, tu dignidad y tu tiempo. En ese momento, te conviertes en un maestro silencioso, un ejemplo viviente de equilibrio emocional. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que este autocontrol no solo afecta a quienes te rodean, sino que transforma tu vida desde adentro. Te vuelves más resiliente, más compasivo, más sabio. No porque seas inmune al dolor, sino porque has aprendido a mirarlo sin que te consuma. Y así, cada día te acercas más al ideal estoico de la verdadera libertad emocional. Ahora que comprendes la magnitud de dominar tus emociones y el efecto devastador que esto tiene sobre quienes buscan desequilibrarte, vamos a adentrarnos en otro terreno igual de poderoso, la elegancia de la distancia, porque a veces alejarse sin ruido, sin confrontación, es la mayor declaración de superioridad. Existe una majestuosidad silenciosa en el acto de retirarse. En el estoicismo, la distancia no es cobardía ni desdén, es estrategia y sabiduría. Cuando un estoico decide alejarse de alguien que le ha causado daño, lo hace sin gritos ni reproches, sin la necesidad de cerrar puertas de manera dramática. Simplemente se marcha, dejando al otro sumido en la incertidumbre, sin la satisfacción de una confrontación. Es como la niebla que se disipa al amanecer. No hace ruido, no deja rastros, pero cambia por completo el paisaje. Aplicar esta enseñanza a la vida cotidiana es un acto de profunda inteligencia emocional. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de decir nuestra última palabra o de aclarar todo antes de partir? Pero el desarrollo personal nos muestra que, a veces, el mayor poder está en irse sin explicaciones, porque quien espera la confrontación queda suspendido, atrapado en su propia narrativa. El agresor queda desarmado cuando te ve dar media vuelta sin siquiera voltear, como el sabio que no necesita demostrar nada para ser respetado. Imagina un jefe tóxico, un amigo que te traicionó o una relación que drenaba tu energía.
En lugar de alimentar el círculo vicioso de la confrontación, tú decides simplemente distanciarte. Esa distancia, cuando es serena y consciente, se convierte en una declaración más fuerte que cualquier discusión. Es aquí donde el equilibrio emocional juega su papel crucial. Alejarse sin resentimiento, sin odio, solo con la convicción de proteger tu paz y tu felicidad. En la filosofía estoica, la elegancia de la distancia es una manifestación de autocuidado. No es un muro infranqueable, sino un espacio sagrado que preserva tu bienestar y te permite cultivar tu disciplina interna. Esta lección es especialmente valiosa en un mundo que constantemente nos empuja a la reactividad, a responder de inmediato, a no dejarse. Pero tú, como estoico, comprendes que el verdadero valor está en elegir tus batallas y saber cuándo retirarte con dignidad. El arte de alejarse sin ruido también tiene un efecto psicológico devastador para quien te ha hecho daño, porque el agresor pierde el control sobre la narrativa. Sin explicaciones ni confrontaciones, se queda preguntándose ¿qué pasó? ¿Por qué desapareciste? Esa incertidumbre es más poderosa que cualquier enfrentamiento abierto, porque lo obliga a enfrentarse a sí mismo en el silencio que dejaste. Y así, mientras tú te marchas con la serenidad del que ha superado la situación, la otra persona queda atrapada en su propio laberinto emocional. Pero, ¿qué sucede después de crear esa distancia? ¿Cómo sigue actuando la vida a tu favor? Aquí es donde entra en juego el espejo más implacable de todos, la conciencia del propio agresor. Vamos a descubrir juntos cómo dejar que el tiempo y la reflexión hagan su trabajo silencioso. El estoico no busca la venganza, no porque no pueda ejecutarla, sino porque sabe que hay una fuerza más implacable que cualquier castigo externo, la conciencia. Aquel que ha herido, tarde o temprano, deberá mirar su reflejo y enfrentarse a lo que ha hecho. Y es en esa soledad interior donde reside el verdadero castigo. La filosofía estoica nos enseña que, cuando decides soltar el deseo de venganza y te concentras en tu propio desarrollo personal, dejas al otro con el peso de su propia culpa. En la práctica diaria, ¿cuántas veces hemos visto a personas arrepentidas, consumidas por sus decisiones pasadas? Y tú, desde la distancia y el equilibrio emocional, observas cómo sus propias acciones se convierten en cadenas invisibles. Al no reaccionar, al no buscar revancha, permites que sea su propia mente la que les hable en silencio, recordándoles que no actuaron desde la virtud ni desde la sabiduría. El espejo de la conciencia no necesita testigos. Funciona en la intimidad de la noche, cuando nadie observa, cuando el ruido exterior se apaga y solo queda el eco de las propias decisiones. Es ahí donde la filosofía estoica despliega su mayor poder, enseñándote que la verdadera justicia no siempre es visible para el mundo, pero es inevitable para quien carga con el peso de sus actos. Este principio también te libera, porque al comprender que no necesitas ajustar cuentas, te concentras plenamente en tu felicidad, en tu meditación diaria, en tu disciplina interior. Mientras tú avanzas, ligero y sereno, quien te dañó queda atrapado en un ciclo de reflexión interna que no necesita que tú intervengas. El estoicismo, con su enfoque en lo que depende de ti y lo que no, te enseña que no es tu tarea sanar la conciencia del otro, sino proteger la tuya. Y es que no hay castigo más profundo que el que se origina dentro de cada uno. Cuando dejas ir, cuando no alimentas la venganza, cuando vives bien y en paz, la otra persona queda sola ante su espejo, enfrentando la imagen de sus errores. Así, el equilibrio emocional y la sabiduría se convierten en tus aliados invisibles. Pero el viaje no termina aquí, porque después de comprender la fuerza del silencio interior y la reflexión forzada del otro, es momento de descubrir cómo la muerte del interés genuino puede desarmar por completo a quien te hirió. Te invito a seguir,
porque la siguiente lección es aún más poderosa. Cuando el interés muere, nace la indiferencia total, la más poderosa de todas las respuestas. El estoicismo nos revela que la pérdida genuina de interés es la estocada final para quien alguna vez buscó dañarte. Y no hablamos de un interés fingido, sino de la verdadera desaparición emocional. Es cuando, tras recorrer tu camino de desarrollo personal y alcanzar un nuevo nivel de equilibrio emocional, simplemente dejas de importarles, o mejor aún, dejan de importarte ellos. Imagínate ese momento en el que te das cuenta de que, incluso si la persona que te lastimó cruzara tu camino de nuevo, ya no movería en ti ni una fibra. No es que hayas reprimido el dolor, es que lo trascendiste. Has convertido la herida en sabiduría y ahora caminas ligero, sin cargar emociones que ya no pertenecen a tu presente. Aquí es donde la meditación juega un papel crucial. Al practicarla de forma constante, vas purificando tu mente y soltando, hasta que la indiferencia brota de forma natural. Y cuando la otra persona percibe que ya no te afecta, que ni siquiera merece tu odio, algo dentro de ella se rompe. Porque el ser humano, por naturaleza, busca ser significativo para los demás, aunque sea desde la confrontación. Pero cuando ni siquiera logran eso, el vacío se vuelve insoportable. Es una lección que la filosofía estoica nos enseña desde la antigüedad. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Este desapego no significa frialdad o falta de humanidad, sino sabiduría. Es elegir qué batallas vale la pena librar y cuáles simplemente deben ser ignoradas. Es decidir que tu energía estará enfocada en tu desarrollo personal, en tu felicidad y no en alimentar viejas heridas. Al dejar de interesarte sinceramente por quien te dañó, recuperas tu libertad emocional. Así es como la muerte del interés se convierte en un arma silenciosa. No hay confrontación, no hay palabras hirientes, solo un vacío que habla por sí mismo. Y tú, mientras tanto, avanzas con paso firme, cultivando tu vida con disciplina y serenidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si a esto le sumaras el silencio absoluto en los momentos más cruciales? Acompáñame, porque el siguiente paso te mostrará cómo el silencio puede ser más ensordecedor que cualquier grito. El silencio es, sin duda, una de las armas más sutiles y letales del estoicismo. En una sociedad que clama por respuestas inmediatas y reacciones explosivas, guardar silencio es un acto de rebelión y dominio interior. Cuando eliges no responder ante un ataque, un chisme o una traición, estás desarmando al agresor en su punto más débil, su necesidad de protagonismo emocional. Es como si, al cerrar los labios y mantener la mirada serena, le mostraras que su intento de provocarte ha caído en saco roto. Aquí es donde el equilibrio emocional brilla como un faro en la noche. El poder del silencio se manifiesta con especial fuerza en situaciones tensas. Imagina a alguien que te acusa injustamente, esperando verte alterado, esperando que justifiques cada detalle, y tú simplemente decides no decir nada. Tu silencio no solo corta de raíz la confrontación, sino que también obliga a la otra persona a enfrentarse a la incomodidad de su propia conducta. Es una técnica que los antiguos estoicos practicaban con maestría. Responder con serenidad o, aún mejor, no responder en absoluto. En la vida real, esta enseñanza es aplicable en innumerables contextos. Una discusión de pareja que amenaza con desbordarse, una reunión de trabajo donde alguien busca provocarte o incluso una red social donde las críticas vuelan como dardos. Tu silencio, si es genuino y no pasivo-agresivo, se convierte en un muro infranqueable. Y es ahí donde la meditación diaria y la disciplina juegan su rol fundamental. Son esas prácticas las que te permiten gestionar el impulso de responder y elegir con plena conciencia cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio sea tu escudo. Lo interesante es que el silencio no solo protege tu paz interior,
sino que también tiene un efecto devastador en quien te ataca. El agresor queda solo, con sus palabras flotando en el vacío, sin combustible emocional para avivar el conflicto. Aquí es donde el estoicismo te enseña que no necesitas ganar todas las batallas para ser el verdadero vencedor. En ocasiones, la retirada silenciosa es la victoria más contundente. Además, el silencio es una forma de meditación activa. Cada vez que eliges no responder, refuerzas tu autodominio, te conviertes en un observador de la situación en lugar de ser un participante reactivo. Y mientras tu adversario se consume en su propio caos emocional, tú avanzas con serenidad, cultivando tu felicidad y tu desarrollo personal. Y justo cuando te vuelves hábil en este arte de callar, en los momentos clave, surge una enseñanza aún más poderosa: la influencia de tu círculo cercano. Porque cuando te rodeas de personas que fortalecen tu crecimiento, el impacto sobre quienes intentaron herirte se vuelve aún más evidente. Sigamos adelante y descubramos juntos el siguiente paso. En el sendero estoico, uno de los gestos más contundentes que puedes hacer es cuidar tu círculo con esmero. Rodearte de personas sanas, equilibradas y emocionalmente fuertes es un acto que trasciende lo personal. Es también un mensaje silencioso y poderoso para quien te ha dañado. Porque cuando esa persona observa que has reemplazado su toxicidad por relaciones constructivas y nutritivas, entiende que ha sido desplazada de tu vida y de tu historia. Piensa en esto como un jardín. Si arrancas las malas hierbas y plantas flores vigorosas, el paisaje se transforma por completo. Así sucede con tu entorno emocional. Al rodearte de personas que comparten tus valores, que te inspiran y te impulsan a crecer, construyes un entorno donde la negatividad no tiene cabida. Esta es una manifestación clara de tu desarrollo personal y de la filosofía estoica en acción. Cuidas de tu mundo interior, pero también de las influencias externas que permites. Y aquí hay un detalle clave. No se trata de crear un muro, sino de abrir la puerta a quienes suman y cerrarla suavemente a quienes restan. La disciplina es esencial porque implica tomar decisiones conscientes sobre quienes forman parte de tu círculo más cercano. Cada nueva relación positiva es una señal de que tu vida sigue avanzando, de que has elegido la felicidad y el equilibrio emocional por encima del resentimiento o la revancha. Para quien te ha herido, ver este cambio es un golpe sutil pero devastador. Descubre que no solo lo has superado, sino que has mejorado, que has encontrado en otros la compañía, el apoyo y la fortaleza que tal vez buscabas antes en lugares equivocados. Este cambio es un recordatorio silencioso de que ya no tienen poder sobre ti, de que tu vida ha prosperado a pesar o gracias a su ausencia. En la práctica, esto puede significar rodearte de amigos que comparten tu pasión por la meditación, de colegas que respetan tu filosofía de vida, o de mentores que te inspiran a seguir cultivando la serenidad y la sabiduría estoica. Es una reconstrucción consciente de tu red emocional que te fortalece día tras día. Y es entonces, cuando has creado este círculo empoderador, que te conviertes en un ejemplo silencioso, en una lección viva para quienes alguna vez intentaron herirte. Pero aún hay más, porque ahora te invito a descubrir cómo convertirte tú mismo en la lección que otros jamás esperaron recibir. Cuando abrazas por completo la filosofía estoica y construyes una vida de éxito, serenidad y fortaleza, te conviertes sin proponértelo en la lección más poderosa que quienes te dañaron podrían recibir. Sin reproches, sin venganzas, sin confrontaciones, solo con tu ejemplo silencioso, porque cuando te observan desde la distancia y ven que pese a las heridas has cultivado una vida plena y equilibrada, se ven obligados a enfrentar su propia inmadurez y sus malas decisiones. Convertirse en la lección inesperada no es cuestión de ego, sino de maestría personal. Es demostrar que la felicidad
no depende de las circunstancias externas, sino de la disciplina interna y la resiliencia. Eres tú, avanzando con calma y dignidad, quien les enseña que la adversidad no puede quebrantar a quien ha forjado su carácter en la virtud y el equilibrio emocional. Cada acción tuya, cada éxito alcanzado, cada sonrisa genuina es un mensaje silencioso que grita más fuerte que cualquier argumento. El estoico sabe que no necesita alardear. Su vida habla por sí sola. Y quienes alguna vez buscaron su caída no tienen más remedio que contemplar cómo se ha convertido en alguien aún más sabio, más fuerte y más feliz. En la vida diaria, esto es cuando alguien que te subestimó te observa liderando un proyecto exitoso, formando una familia sana o simplemente viviendo con plenitud. No necesitas señalar a nadie, porque tu serenidad es la lección. Has demostrado que el verdadero poder no está en las palabras, sino en la transformación interior que has cultivado. Y lo más hermoso es que, al convertirte en esa lección, inspiras no solo a quien te hirió, sino también a otros que te observan en silencio. Te vuelves un referente de desarrollo personal, un faro que ilumina a quienes aún luchan con sus propias batallas emocionales. Porque tu ejemplo encarna los principios más profundos del estoicismo. Pero antes de concluir este viaje, falta un último paso: desmantelar la narrativa que intentaron imponerte. Porque ahora es momento de reescribir la historia que otros quisieron contarte y mostrarle al mundo quién eres realmente. El agresor siempre buscará imponer una narrativa. Yo gané, él perdió. Yo soy el fuerte, él es la víctima. Pero el estoico no se deja encasillar en relatos ajenos. Vive de tal manera que desmonta, pieza por pieza, la historia que intentaron escribir sobre él. Aquí es donde la filosofía estoica se convierte en una revolución silenciosa. No haces discursos, no tratas de convencer. Simplemente tu vida misma destruye la narrativa falsa y la reemplaza por una verdad irrefutable. Tú no eres la víctima, eres el protagonista de tu propia historia. Imagina que alguien te difama, que intenta reducirte a un rol de debilidad o derrota. Y tú, lejos de entrar en su juego, eliges prosperar, vivir bien y avanzar con la frente en alto. Con cada paso que das, cada proyecto que realizas, cada acto de bondad y disciplina que muestras al mundo, desmantelas el relato que otros intentaron esculpir sobre ti. El desarrollo personal y la meditación diaria son esenciales aquí, porque te permiten mantener la claridad mental para no quedar atrapado en la narrativa ajena. No eres lo que otros dicen, eres lo que eliges ser, y tu vida, como un libro abierto, se convierte en la mejor respuesta, la más contundente, la más elegante, porque no hay mayor refutación que el ejemplo vivo de quien se negó a ser definido por la herida. El estoicismo te enseña que no necesitas defenderte constantemente ante las críticas o las traiciones. La defensa es tu existencia misma, tu serenidad, tu capacidad de sonreír cuando otros esperaban verte caer. Y es aquí donde el equilibrio emocional se vuelve un estandarte que otros no pueden derribar. Así, mientras otros continúan atrapados en su narrativa de conflicto, tú sigues caminando, ligero y firme, reescribiendo tu historia desde la virtud, la disciplina y la felicidad. Y al hacerlo, te conviertes en un recordatorio viviente de que la verdadera victoria no está en el campo de batalla, sino en el interior del alma. Ahora te pregunto directamente, ¿alguna vez has aplicado alguna de estas enseñanzas estoicas cuando alguien te ha lastimado? ¿Has sentido el poder de la indiferencia, la distancia o el silencio? Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, tu reflexión o tu duda, porque tu historia también puede inspirar a otros que están recorriendo este mismo camino. Y no olvides, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo
y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de estas enseñanzas transformadoras que subimos aquí, en Canal Despertar Estoico. Este es solo el comienzo de tu despertar hacia una vida más plena, disciplinada y en equilibrio emocional. Además, te invito a ver el próximo video que ya está apareciendo en pantalla, donde seguimos profundizando en los principios del estoicismo para fortalecer tu desarrollo personal y alcanzar una felicidad inquebrantable. Nos vemos pronto, amigo mío. Aquí tu guía de Canal Despertar Estoico, siempre contigo en este viaje hacia la verdadera libertad interior. Hasta la próxima.